Bueno, muchas gracias, de verdad, después de esta plática creo que es difícil igualarla, pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda hacer. Cuando me invitaron a dar esta plática dije, ¿qué es lo que vamos a hablar sobre cómo manejar el estrés? Y ya estoy estresado ahorita. Entonces dije, pues la voy a llamar vida saludable, una vida saludable cardiovascular. Creo yo que vamos a empezar por esto porque creo que ya van a pasar el desayuno. Esta es una placa ateromatosa y siempre le preguntan a usted, bueno, ¿qué es la aterosclerosis? Y si ustedes se dan cuenta, esto es lo que ocurre en el transcurrir de la vida. Esta es una arteria normal, que ahorita vamos a platicar sobre eso, y al final lo que traduce esta enfermedad es el desarrollo de enfermedades cardio y cerebrovasculares. O sea, al final se produce un derrame cerebral, un infarto y la obstrucción en cualquier arteria de nuestro cuerpo. Pero si ustedes se dan cuenta, pasa gran parte de nuestra vida formándose esta placa, ¿sí? O sea, no es algo que ocurra de la noche a la mañana, sino que, veamos esto, así es como nacemos nosotros, en teoría, así nacemos, nuestras arterias están limpias, nítidas, y conforme pasa el tiempo, si se dan cuenta, conforme pasan los años en realidad, aparecen aquí unas estrías de grasa. Esto es lo que ocurre a nivel de las arterias de nuestro cuerpo. Y a medida que pasan los años, aquí estamos hablando de adolescencia probablemente, edad adulta joven, ¿sí? O sea, empieza a formarse y a acumularse cierta cantidad de placas o de grasa en las arterias, y al final, cuando ya somos un poquito mayores, empieza a formarse lo que se llama placa avanzada. ¿Por qué es importante saber esto? La razón de saber esto es porque nosotros podemos prevenir, bueno, ahorita ya, pues muchos de nosotros ya estamos grandes, pero si tenemos hijos o tenemos nietos, ayudarlos a que no evolucionen a eso. O sea, esta es la finalidad de esta plática, que nosotros no solo nos cuidemos, sino que cuidemos a nuestra familia también. Porque si ustedes se dan cuenta, no es algo que ocurra de la noche a la mañana, porque si ustedes recordarán o habrán escuchado, dicen, pues si hasta ayer estaba muy bien y hoy amaneció muerto. O sea, no es que hoy haya amanecido muerto, pues, sino lo que sucede es de que pasó toda su vida haciendo cosas que no debía de haber hecho, ¿sí? Muy bien. Los factores de riesgo conocidos, que no es algo de lo que vayamos a hablar ahorita, porque esto ya sabemos y todos lo sabemos acá. O sea, sabemos que debemos de controlar bien la presión, ¿sí? Los valores van a cambiar dependiendo de la literatura que revisemos, y aquí también empieza a meterse lo que es la economía de las multinacionales, pero como promedio debemos de tener una presión arterial de 120/70, 130/80, un poquito más, un poquito menos. Le dije, no vamos a hablar sobre eso, lo que son los niveles de colesterol, la diabetes y el tabaco. Todo esto ya sabemos que son factores de riesgo que nadie puede discutir de que no pueda provocar una enfermedad cardiovascular. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una imagen de lo que sí vamos a hablar, algunas cosas más, algunas cosas menos, en la mañana del día de hoy. Muy bien. Muy bien. Acá es la higiene del sueño. Hemos aprendido en los últimos años de que realmente dormir bien es algo que disminuye el riesgo de problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, y también disminuye el aparecimiento o la aparición de cierto tipo de cáncer. O sea, ¿por qué es importante dormir bien? Ya lo habló el ingeniero. Pues sí es importante porque dormir bien disminuye el riesgo de enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares, el riesgo de hipertensión, el riesgo de diabetes y, algo muy importante, el riesgo de suicidios. ¿Cuántas horas debemos de dormir? Entre 6 y 8 horas. ¿De qué horas a qué horas debemos de dormir? Hay un montón de razones por las que debemos de dormir a determinada hora, pero se recomienda que empecemos a dormir a partir de las 10 de la noche. O sea, hay un montón de situaciones metabólicas que se activan a determinada hora, y eso lo tenemos así desde que estamos dentro del vientre de nuestra madre. O sea que la higiene del sueño es muy importante para disminuir el riesgo de problemas cardio y cerebrovasculares. Sustancias ilícitas y sustancias lícitas dentro de comillas. Dentro de las sustancias ilícitas ya sabemos que las drogas definitivamente aumentan el riesgo de derrames cerebrales y el riesgo de infartos. También hablamos acá de algunas sustancias lícitas como las gaseosas, o sea, las bebidas de cola, todas las bebidas edulcoradas. Hemos aprendido que este tipo de bebidas aumentan el riesgo de
derrames cerebrales, de infartos al corazón, y también hemos aprendido que aumenta el riesgo de insuficiencia renal, aumenta el riesgo de cáncer de colon, cáncer rectal y cáncer renal. O sea que todo eso pues son sustancias ilícitas, pero que algunas veces la denominamos lícitas. Marcadores de inflamación. Vamos a hablar algo acerca del COVID. Ahora que tuvimos la pandemia del COVID, todavía pues tenemos algunos casos del COVID, estamos aprendiendo que las personas que padecieron de COVID potencialmente, porque aún no lo hemos descubierto, pero ya han aparecido algunos indicadores de que sí, de que potencialmente va a ser un marcador de riesgo para desarrollo de enfermedades cardiovasculares. O sea que creemos que en un futuro los pacientes que tuvieron COVID van a tener mayor riesgo de infartos. Mediciones metabólicas, hemos aprendido que las enfermedades hepáticas y enfermedades renales también es un marcador de riesgo para mayor desarrollo de derrames cerebrales y de infartos también. Muy bien, algo acerca de la nutrición. Nuevamente no les voy a recomendar a ustedes un sapo, pero sí les voy a recomendar un jugo verde. Les voy a recomendar que consumamos más cosas verdes. Se ha documentado que las personas que consumen más vegetales, más verduras, más legumbres, tienen menor riesgo de desarrollar enfermedades cardio y cerebrovasculares. También recomendamos el consumo de pescado, porque es importante consumir pescado. Inicialmente empezamos a prescribir nosotros los omegas, el omega 9, el omega 6 y el omega 3. ¿Qué aprendimos de todo ello? Que el omega 9 es cancerígeno, entonces empezamos a retirar el omega 9. De ahí documentamos que el omega 6 también podría ser cancerígeno, entonces se retiró el omega 6. Y ahora lo que recomendábamos hasta hace una semana era el omega 3. Entonces decían, bueno, las personas aquellas que empezaban a tomar sus píldoras de pescado, aceite de bacalao y todo eso que a uno le recomendaban de niño, ¿sí? Decíamos, bueno, estos pacientes tienen menor riesgo de, o las personas menor riesgo de, pero hace una semana se documentó con bastante veracidad de que las personas que toman píldoras de pescado tienen mayor riesgo de desarrollar arritmias cardíacas, ¿sí? Más riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Entonces lo que tenemos que hacer es comer pescado. ¿Qué tiene el pescado? Quién sabe, pero tiene algo muy bueno que nos ayuda a que podamos disminuir el riesgo de cáncer también, el riesgo de enfermedades cardio y cerebrovasculares. Bueno, pues ¿qué hay del salmón? ¿Sí? Ven que el salmón viaja de un lado para el otro, y hemos aprendido que antes creíamos que el salmón era el pescado más recomendable, pero el problema es de que con tanto petróleo que hay derramado en el mar, también el salmón tiene alto contenido de plomo, entonces mejor consumamos trucha o cualquier cosa, o cualquier pescado que tengamos por acá. Entonces lo que sí se recomienda dentro de la nutrición es consumir frutas, verduras, todo aquello que tenga colores intensos. Se ha demostrado que son potentes antioxidantes y disminuyen el riesgo de cáncer también. Muy bien, dentro de la química sanguínea pues hay algunos otros marcadores, como marcadores para algunas sustancias, que se encargan de formar coágulos, que no nos vamos a detener en esto, pero es algunos marcadores como la homocisteína, como el fibrinógeno, que niveles elevados de eso hacen que los pacientes o las personas tengan mayores riesgos de infarto o de derrames. Actividad física. ¿Qué hemos aprendido de la actividad física? Que las personas que desarrollan o realizan actividad física son personas que viven más, viven mejor y se enferman menos. Interesante con lo de la actividad física. Se ha visto que la actividad física, si nosotros realizamos actividad física durante gran parte de nuestra vida, podemos llegar a 100 años con un corazón de 80, llegar a 80 años con un corazón de 65 años. O sea que vamos a vivir más y vamos a vivir mejor. También hemos aprendido que realizar actividad física le agrega a nuestra vida entre 7 y 10 años más de vida. ¿Sí? O sea que hacer ejercicio durante nuestra vida, lo que vamos a lograr es de que si nos íbamos a morir a los 70, nos vamos a morir a los 80 solo por el hecho de realizar actividad física. No hay medicamento, no hay alimento que pueda
agregarnos más cantidad a nuestra vida. O sea que por eso es importante realizar actividad física. ¿Cuánta actividad física debemos de realizar? En teoría lo que tenemos que hacer es ejercitarnos entre 30 y 60 minutos como mínimo cada día. O sea, son 150 a 300 minutos durante la semana si vamos a hacer una actividad física regular. Sin embargo, si vamos a realizar una actividad física extenuante, va a ser la mitad del tiempo. O sea, pero también acá viene lo que decimos, mientras más hagamos, va a ser mucho mejor. Ahora, con lo que es lo de los dispositivos estos que tenemos para medir la cantidad de pasos, también se ha documentado o se demostró que debemos de hacer más de 8.700 pasos al día si lo que pretendemos es solamente caminar y no realizar algún tipo de actividad física como ejercicio. Muy bien, de ahí tenemos actualmente cómo podemos determinar si los pacientes, ¿sí?, o aquellas personas que se infartan a una edad joven y realmente ellos hacen actividad física, ellos no fuman, ellos no son diabéticos, ellos no tienen el antecedente familiar de algo y vemos que los pacientes dicen, bueno, ¿por qué me infarté si mis niveles de colesterol están normales? Mis niveles están en 150, si nunca fumé, si mi presión está normal, cosas como esa. De hecho, se ha tratado de investigar por qué este tipo de pacientes se pueden infartar aún sin tener factores de riesgo conocidos. Pues por supuesto que lo que tenemos que hacer es investigar todo esto. Sin embargo, también lo que pretendemos es determinar a una edad temprana qué pacientes tienen probabilidad de, o sea, solo es de determinar la probabilidad de desarrollar algún evento cardio o cerebrovascular. Entonces lo que hacemos, hay varios métodos por supuesto, está la tomografía, está la resonancia, está la angiografía y lo que tenemos que hacer es idealmente hacer un ultrasonido de las arterias del cuello y de las arterias del abdomen y de las arterias de la ingle, porque es una manera indirecta de saber cómo está el árbol arterial de todo nuestro cuerpo. ¿Por qué no hacer una tomografía? La razón de la tomografía es de que ustedes saben que la tomografía utiliza rayos X, o sea, es rayos X, utiliza radiación y algunas veces algunas personas tienen unas células cancerígenas que están por ahí dormidas y que lo único que necesitan es un disparador para que se desarrolle alguna enfermedad. Por eso es de que lo que aprendemos en medicina es primero no hacer daño. O sea, si nosotros podemos acceder a la información de otro método sin hacerle daño o provocarle un riesgo a un paciente, es mejor utilizar el otro método. Entonces, para eso lo que se hace es un ultrasonido de las arterias del cuello y un ultrasonido de las arterias de acá, de la ingle, las arterias femorales. Si nosotros encontramos que los pacientes tienen placas de grasa acá y placas de grasa acá, lo más probable es que el paciente tenga placas de grasa en todo el cuerpo. Entonces lo que se hace es iniciar un plan de tratamiento a una edad muy temprana. Algunas veces los pacientes tienen niveles de colesterol totalmente normales, sin embargo tienen placas de grasa en estas arterias y entonces lo que tenemos que hacer es empezar a darles tratamiento para ello. Muy bien, factores sociales y medioambientales. Se ha determinado que el nivel de escolaridad también es un factor de riesgo para mortalidad cardiovascular y la razón es porque a menores niveles de escolaridad se ha documentado que los pacientes acceden con menor frecuencia a los servicios de salud, entonces se pueden estar infartando o pueden estar teniendo un derrame cerebral y considerar que es algo diferente, entonces los pacientes por eso tienen mayor cantidad de muertes. También factores de género, factores de sexo. Hemos aprendido que los pacientes masculinos tienen mayor riesgo de enfermedades cardio y cerebrovasculares. Sin embargo, con el tipo de vida que las mujeres están llevando, que ahora pues las mujeres pues nos dominan, se dice que en el año 2025, escuchen esto interesante, en el año 2025 el 60% del poder mundial va a estar en manos de mujeres. Es interesante, porque ahorita, por ejemplo, estuve en México dando algunas pláticas.
encontramos que en el Instituto de Cardiología ahora se tiene que igualar la cantidad de mujeres y de hombres. Ahora la mitad de mujeres tiene que ser jefes y la mitad de hombres tienen que ser jefes. Interesante, porque ya no están viendo la capacidad ni tanto ni de hombres ni de mujeres, sino que están tratando de igualar la cantidad de personas, o sea, la cantidad de profesionales que van a empezar a salir de muchas instituciones van a ser mitad hombres, pues sino la mitad del género femenino y la mitad del género masculino. Entonces, por eso les decía, en el año 2025, el 60%, es el otro año, o sea que hay que arreglar las cosas desde ya, o sea, el 60% del poder mundial va a estar en manos de mujeres. Miren ahorita México ganó una mujer. Muy bien. ¿Qué más cosas? Bueno, acá algo muy interesante. Por ejemplo, y acá tenemos que preguntar desde que estábamos dentro del vientre de nuestra madre, si nosotros somos producto, ¿sí? Si nosotros somos producto de una madre que tuvo hipertensión, nosotros vamos a tener más riesgo de hipertensión y de derrames cerebrales. Si nosotros somos producto de una madre que tuvo preeclampsia, el riesgo de que nosotros tengamos problemas, o el riesgo de que la persona que vaya a nacer del bebé es mayor a largo y mediano plazo. ¿Qué más cosas? Si nosotros somos producto de una gesta donde la madre tuvo diabetes, también nosotros tenemos mayor riesgo de... O sea, si nosotros fuimos chiquitos al nacer, también tenemos más riesgo de enfermedades cardiovasculares. O sea que hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Y por supuesto, más adelante, la disfunción eréctil es un factor de riesgo para desarrollo de enfermedades cardio y cerebrovasculares también. También las mujeres que usan sustitución hormonal también tienen mayor riesgo de enfermedades cardio y cerebrovasculares. Muy bien, y ahí tenemos los aspectos genéticos. Actualmente, pues ahora ya se está estudiando el genoma humano, pues lo que tenemos que hacer, pero que no es recomendable que lo hagamos en todo el mundo, pero sí en determinadas personas, es un estudio genético, estudiar el genoma y determinar pues qué enfermedades va a padecer el paciente o la persona en el transcurso de su vida, y si se puede tratarlos anticipadamente, pues hay que hacerlo. Cardio-oncología. Aquí tenemos que averiguar o determinar si el paciente ha tenido algún tipo de cáncer, porque se ha visto que una gran cantidad de cáncer, por el sistema inflamatorio o por la cascada inflamatoria que desarrolla, también tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedades cerebro y cardiovasculares. También el tratamiento que se utiliza para tratar el cáncer también tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedades cerebro y cardiovasculares. O sea, no solo el cáncer como tal, sino la terapia que se utiliza para ello y también la radiación que se utiliza o la radioterapia. Acá algo muy interesante, ¿sí? La exposición ocupacional. ¿Sí? Se ha visto que en lugares muy contaminados, como por ejemplo que aquí estamos cerca de la parada de buses, se ha visto que las personas que viven cerca de calles muy transitadas tienen mayor riesgo de cáncer, mayor riesgo de enfermedades cerebrovasculares y mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por eso sigue siendo hoy y siempre vivir lejos de las exposiciones como estas es lo ideal. Muy bien, salud dental. Yo creo que hoy va a tener más clientes el doctor Frey, porque se ha visto que tener una mala higiene dental, se ha visto que las personas que botan dientes por mala salud dental tienen 2 veces más el riesgo de infartos y el riesgo de derrames cerebrales. O sea que es importante visitar al odontólogo con frecuencia. Muy bien, y algo que hablaba el ingeniero es lo de la salud mental. Esto es muy interesante, no solo el aumento de suicidios, solo para agregar algo, los japoneses, ¿sí? Hay 22,000 y algo de suicidios al año. O sea, los japoneses son los que más se suicidan en toditito el mundo. Y la razón, contrario a lo que pasa en los Estados Unidos, la razón es porque son muy perfeccionistas y no tienen distractores saludables, ¿sí? Entonces los japoneses tienen una vida muy rígida y muy disciplinada, y eso no es bueno. O sea, es bueno por supuesto, pero no es bueno porque lo que sucede es de que ha aumentado el número de suicidios. Muy bien, la salud mental. ¿Qué tiene que ver la salud mental con los problemas cerebro y cardiovasculares? Se ha visto que las personas que se deprimen,
las personas que son iracundas, las personas que manejan mucha ansiedad, tienen mayor riesgo de sufrir derrames cerebrales y de sufrir infartos al corazón. Y si las personas se han infartado o han tenido derrames cerebrales y siguen con los mismos patrones de conducta, tienen mayor riesgo de tener un nuevo evento.